Lograr ponerlo en práctica y que Dios, su infinita gracia y misericordia, nos pueda ayudar a cada pastor, a cada líder que ha venido a este lugar para que podamos dirigir y llevar a cabo, hermanos, y colocar en el corazón de cada oveja esta palabra, una responsabilidad que cada uno de nosotros llevamos sobre nuestros hombros, ¿verdad? Para que de verdad haya un cambio grande en la vida de Guatemala, en la vida, donde el área de cada uno donde estamos trabajando, viendo las grandes dificultades que hay, hermano, de enfrentar cada día. Hermanos, todas las situaciones difíciles, el enemigo está trabajando sutilmente y tomando ovejas, o hermano, de alguna manera nos ha costado el trabajo, pero creo que este retiro ha sido y es, hermanos, hasta su final, hermanos, el punto central para cada uno de nosotros para poder empezar de nuevo. La palabra de hoy en la mañana creo que nos motivó para que cada uno vea esta realidad. Y yo creo, hermanos, que es como el enchufe que estaba desconectado y ahora nos conectaron, pero tenemos que apresurarnos a poner en práctica esto para que también el tiempo no nos gane, porque el tiempo está corriendo demasiado rápido y nosotros tenemos que trabajar, hermanos, lo más que podemos, ¿verdad? Porque una hora de oración, hermanos, lo sentimos muchas veces muy grande, pero a la verdad, cuando trabajamos esa hora en lo secular, lo sentimos muy pequeño. O sea que tenemos que aumentar nuestra devocional, tenemos que aumentar nuestra búsqueda a Dios, tenemos que seguir, hermano, proyectándonos hasta alcanzar, hermanos, lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos, hermanos, a tratar de poner alguna palabra en su corazón y en el mío propio, hermanos, para ver, hermanos, lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo. Y yo creo, hermanos, que nos conecta para que nosotros logremos, hermanos, ubicar esta palabra, mover esta palabra en nuestra vida. El reino dinámico realmente tiene que trabajar en nuestra vida para que, hermanos, algo vaya a pasar a nuestra vida, algo vaya a pasar también, hermano, donde vamos a ministrar la palabra. Quisiera hacer una oración antes, hermanos, de leer la santísima palabra de Dios esta preciosa tarde. Eterno Dios, estamos delante de ti esta hermosa tarde, muy agradecidos, Señor, por toda la obra, Señor, que tú has realizado, la palabra que tú has puesto a los siervos, Señor, estos días en estas prédicas, Señor, para motivarnos, Señor, para una vida de consagración de delante de ti. Somos los siervos, somos los trabajadores de este último tiempo, Señor. Necesitamos fuerza, necesitamos visión, necesitamos, Señor, tu palabra viva como hoy lo estamos recibiendo, Señor, para que podamos ir adelante, Señor, y pelear la buena batalla. Que lo podamos hacer, Señor, no olvidando, Dios eterno, que es nuestra fe, Señor, que va a trabajar en todo esto, Señor, sin temor alguno, Señor, pelear esta batalla hasta el final, Dios de los cielos. Te damos gracias. Envía, Espíritu Santo, la palabra que esta tarde, Señor, necesitamos cada uno de nosotros y que la podamos ubicar, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que las ovejas que están esperando, Señor, también ellos, Señor, todos ellos alcancen, Señor, esta misericordia que tú estás derramando
sobre tus siervos, tus pastores, cada uno, Señor, de los que estamos esta hermosa tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, ver la palabra de Dios. Tal vez vamos a leer un poquito más la Biblia esta tarde. Es la forma que, hermanos, hemos alcanzado poder hacerlo, y quisiera que abriéramos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 28, versículo 30 y el versículo 31. Estaba leyendo, hermanos, esta palabra y estábamos oyendo de nuestro amado apóstol una palabra bien preciosa. Y hermanos, cuando estábamos tratando de ubicar de qué manera, hermanos, pudiera el Señor trasladar una palabra en nuestro corazón, y estaba encontrando esta palabra que él lo leía de la manera siguiente. Solo es una palabra, lo que cambia que él lo encuentra en una versión diferente. Dice, leemos en el nombre del Señor, libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reinado de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento, sin temor alguno. Cuando vemos esta palabra, y cuando podemos, hermanos, ver y qué es lo que Dios, hermanos, aplica al corazón de cada uno de nosotros, estaba viendo, hermanos, y pensando y oyendo las prédicas que se han estado desarrollando, pude notar, hermanos, que se necesita un sacrificio, se necesita un amor completo, se necesita, hermanos, un deseo profundo que pueda salir del corazón, pero más que esto, la obediencia que necesitamos para poder proyectar ante la humanidad la palabra de Dios que implantó en nuestro corazón, para que lo puedan ver reflejada en cada uno de nosotros. Porque cuando estábamos, los hermanos estaban compartiendo la palabra, yo pude pensar cómo el apóstol Pablo, dice la palabra, durante 2 años completo, 2 años completo, permaneció, dice, hermanos, en una casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que iban a verlo. Yo creo que, hermanos, este amor que había en el corazón del apóstol en los últimos tiempos de vida que él tenía, procuró dejar toda la palabra en el corazón de aquellos que estaban interesados en sacar algo y aprender algo de lo que este hombre había recibido como una revelación preciosa para el tiempo de la gentilidad. Porque, hermanos, cuando yo veo y pienso, yo medito, hermanos, digo, ¿por qué el llamamiento de Dios a Pablo cuando él tenía un maestro, quien es Gamaliel? ¿Por qué no fue a Gamaliel que Dios lo tomó, sino que a Pablo tenía escondido algo para él? Entonces empiezo a ver, hermano, el amor que hay en el corazón y la entrega para llevar el mensaje de Dios. Porque llevar la palabra en los lomos, llevar la palabra en el corazón, abrazar la verdadera palabra, la que nosotros hemos recibido, y poder entregarlo, yo creo que este es el amor que se necesita. Este hombre que no durmió, este hombre que se desveló, este hombre, cuando nos comenta su experiencia en la Sagrada Escritura, que fue azotado, que fue apedreado, que estuvo mucho tiempo en ayuno, hermano, todo el sufrimiento que él nos pone delante de nosotros nos enseña
que era un hombre que tenía toda la disposición para estar sentado, hermanos, para poder repartir la palabra a aquellos que tenían necesidad. Me trae a la mente, hermanos, algunos recuerdos de algunos retiros que yo estuve participando, hermanos, cuando estaba vivo. Nuestro amado apóstol, hermano, ponían tiempo, hermano, dice, 5 pastores van a almorzar con el apóstol. El hermano no le daba ni siquiera un momento, hermano, desde que llegaba, se sentaba y se rodeaban en la mesa donde él estaba y a recibir la palabra por turno. O sea, hermano, cuando vemos, hermanos, que se entrega para poder, hermano, delegar, para poder, hermano, engendrar esta palabra en aquellos que necesitan para poder llevarlo o trasladarlo a la siguiente generación. Hermanos, la preocupación nuestra en estos días es la generación que viene detrás de nosotros. Yo no tuve la experiencia como muchos de ustedes lo tuvieron de estar sentado cerca del apóstol, de abrazarlo, de tomar la mano, de estar un buen rato con él. Y yo siempre estuve casi de lejos, lo miraba, hermano, solo miraba pasar. Nunca estuvimos cerca de él, hermano, pero la palabra, hermanos, que él dio penetró en nuestro corazón y es lo que nos ha hecho vivir hoy en día. Y este empuje que nos dan hoy, hermanos, para sacar esa palabra y compartir con los que lo necesitan. Tenemos, hermanos, la tarea, hermanos, este tiempo que nos toca a nosotros es la más difícil. Porque se cree, hermano, que desde 1900, hermano, la hora se redujo y ya no son 24 horas como las que eran antes, sino que ahora son 16 horas. Entonces, hermano, necesitamos nosotros aún mucho más tiempo. Y nos enfrentamos, hermanos, ante grupos tan tremendos. Hermano, por ejemplo, allá en Comalapa, en la tierra donde nosotros estamos, en el lugar donde estamos, hermanos, tenemos que enfrentar a los grupos mayas. Hermano, de repente aparecieron los jóvenes con cabello largo. Hermanos, donde la creencia de ellos es diferente. Qué difícil ver a un abogado, a un doctor, a un médico, a gente profesional, hermano, yendo detrás de los ídolos, adorando los ídolos. Yo digo, la tarea que nos toca a nosotros no es nada fácil. Pero hermanos, yo creo que cuando vemos un testimonio como este hombre, durante 2 años completos, dice, permaneció en la casa que tenía alquilada, ni siquiera era de él, hermanos, y recibía a todos e iban a verlo. Pero dice el versículo 31, y predicaba el reinado de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor. O sea, hermanos, había algo dentro del corazón de este hombre. Entonces, cuando vemos, hermanos, la palabra reinado, hermanos, el doctor lo podía ver de esta manera. La palabra reinado quiere decir rehabilitación, amnistía, reconciliación, adopción, herencia. Vuelvan a obedecer. Esa es la predicación del reino y el reinado. Cuando yo vi esta palabra, entonces, hermanos, fuimos despacio para ir buscando ¿qué es lo que Dios, hermano, quería transmitir al corazón del hombre, al corazón de la humanidad o al corazón de los siervos en este tiempo, para que nosotros podamos sumarnos a este ministerio como lo hizo este hombre de Dios al predicar, al enseñar, dice, acerca del reinado de Dios, hermanos, y de qué manera lo hizo? Entonces, cuando yo reviso la palabra, cuando empiezo a revisar la palabra, entonces me encuentro, hermano, con una realidad, hermanos, lo que vimos desde el primer día, desde el primer mensaje, hermanos, que recibimos en este retiro. Me doy cuenta, hermano, que no es algo, como pudiera explicar, no es, hermano, algo novedoso, hermano, en este tiempo, poder transmitir la palabra, sino que, hermano, tiene que haber un sacrificio. Por ejemplo, hermano, dice,
Dios es el supremo gobernante de toda la tierra, dice. Vamos a leer que dice Isaías, el libro del profeta Isaías, hermanos, donde pone una palabra bien preciosa, y ahí encuentro, hermanos, donde quisiera, hermanos, que pudiéramos revisar esta palabra. El libro del profeta Isaías, capítulo 33, el versículo 22 dice de esta manera: porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará, dice la palabra. Entonces, cuando pensamos quién es un juez, dice la palabra, es un gobernante que en Israel administraba la justicia y tenía autoridad para condenar y castigar al malvado, así como para liberar y vindicar al oprimido. Pero también dice hermano, nos habla del legislador, hacer o establecer leyes. Y rey nos indica una persona que gobierna sobre una ciudad o país o reino como autoridad suprema. Cuando vemos, hermanos, este grupo de palabras, cuando vemos, hermanos, esta actividad, como lo enseña, hermanos, el profeta, cuando dice, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Humildemente tenemos que aceptar esta gran realidad de Dios sobre nuestra vida. Porque si no hay un corazón humilde, si no hay un corazón sincero, si no hay un corazón que ama de verdad a Dios, esto no puede estar sobre la vida de aquel que va a ser tomado para mandar a un ministerio para proclamar el reino de Dios, el reinado de Dios, y enseñar a la vida de qué manera, hermanos, se puede trabajar, hermanos, la obra de Dios, no solo en el tiempo, sino que, como dice la palabra, el apóstol Pablo lo anuncia, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Pero, hermanos, es de llevar esta palabra a la vida y al corazón. Entonces, cuando veo una aplicación, yo lo puedo encontrar, hermanos, en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, en el capítulo 8. Yo creo, hermanos, cada uno de ustedes, hermanos, conocen bien esta palabra, pero de verdad, hermanos, siento en mi corazón poder verlo, revisarlo y que usted lo lea, hermanos, para que lo podamos hacer. Sí, hermanos, muchas veces nos cuesta leer la Sagrada Escritura, hermanos, y es bueno que podamos darle un repaso a la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos, versículo 22, capítulo 8, libro de los Jueces. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has liberado del poder de los madianitas. Yo creo que siempre cuando alguien hace algo bueno dice, este sí es un buen hombre. Yo creo que hemos tenido una experiencia nosotros, hermanos. Yo me recuerdo muy bien después de la muerte del doctor. Hermanos, cuando se empieza a ver quién se quedaba en lugar, y decía, este es el hombre, este es el ungido de Dios, este es nuestro Josué, y todo lo que se decía, hermanos. Pero no había la verdad de Dios en un corazón. No había, hermano, algo que nos dirigiera, hermanos, para que pudiéramos, hermanos, poner nuestros pies, hermanos, sobre el fundamento de Dios. Y por eso cuando vemos, hermanos, esta palabra, hermanos, en realidad vemos, hermanos, la vida de Gedeón fue un hombre humilde.
Fue un hombre trabajador, fue un hombre que se dedicaba a Dios, porque todo eso lo enseña ahí. Fue un hombre, hermano, que estaba procurando, porque hermano, lo encontraron trabajando, estaba activo, no estaba dormido, no estaba esperando algo, estaba activo. Y Dios, hermano, siempre busca a personas que están activas para conectarles el reino y mandarlos a trabajar, hermano. Y esto, hermanos, lo hizo Gedeón. Hermanos, vimos de qué manera ganó las batallas sobrenaturalmente. Hermano, vio el pueblo de qué manera Dios respaldó a un hombre humilde, como él decía, cómo se fija Dios de un remanente tan pequeño. Pero Dios, hermano, se fijó de él. Ahora, hermano, cuando él termina, hermanos, la guerra, cuando él termina su trabajo, entonces dice el versículo 23. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Solo el Señor los gobernará. Por eso cuando pienso sobre esta palabra, hermanos, cuando hay una actitud como esta, hermanos, que es Dios hoy en día a través del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. El miércoles pasado, hermanos, había un tema sobre el ministerio del Espíritu Santo, y de verdad, hermano, impactó nuestro corazón. Porque, hermano, nada podemos hacer nosotros, nada sabemos hacer nosotros, nada, hermano, nosotros hacemos por nuestra propia fuerza, hermano, si no es Dios operando en la vida del hombre. Por eso, hermano, cómo Dios, hermano, utiliza a cada vaso, cómo Dios, hermano, mueve a cada pieza, cómo Dios, hermano, transmite su palabra. Y cada uno de nosotros decimos: yo no soy digno de llevar esta palabra. Hermanos, por ejemplo, hermano, yo nunca soñaba un día estar predicando en la iglesia, hermano Alex, o estar enfrente de usted. Hermano, esto es misericordia de Dios, y nunca voy a decir que yo lo hice, sino el Espíritu Santo tratando de ministrar una palabra en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Porque Dios nos quiere usar, porque Dios quiere que salgamos. Por eso, hermano, cuando llamó a Gedeón, hermanos, cuando llama a Gedeón: pero yo qué fuerzas tengo, dice Gedeón, ¿yo qué puedo hacer, Señor? Yo no soy guerrero, yo solo sé llevar la cebada y llevarlo a mi familia, solo eso sé hacer. Pero el Señor le dijo: tú no vas a hacer nada, es Dios el que va a hacer. Y, hermanos, humildemente este siervo, por eso, hermanos, cuando veo la palabra, la humildad de este hombre, hermano, después de librar a Israel en mano de los madianitas, él dijo, hermano, las palabras preciosas: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Oh, qué lindo, hermanos. Yo creo que esta es la administración, hermanos, que tenemos que llevar. Ser movidos, hermanos, por la mano misericordiosa de Dios hacia nuestras vidas. Cuando alguien me pregunta, me dice: usted es el pastor de Comalac. Hermanos, me quebranta el alma, porque no sé si estoy haciendo bien mi trabajo, no sé por qué me están preguntando. Yo digo: por misericordia de Dios. Le digo porque, hermanos, no sé, hermanos, tenemos que pensar, si no es Dios el que está haciendo algo, hermanos, nosotros ni hablar sabemos, hermanos. Por ejemplo, yo, hermanos, a mí me cuesta pronunciar las palabras, hermano, pero como vemos, hermanos, Dios manifestándose de manera especial. Entonces, hermanos, cuando pensamos en el reinado de Dios manifestando en la vida de cada uno, y cómo se lleva el reinado de Dios a otros corazones, cómo se transmite el reinado de Dios, y, hermano, Dios cómo se goza
con aquel que solo, hermano, es como un transporte para llevar la palabra, para ponerlo en los corazones, para decirle a la humanidad que Cristo pronto viene. Hermanos, acaba de salir una hermana de la iglesia, dice, yo ya no voy a llegar a esa iglesia. ¿Y por qué? Le decimos, es que ahí dicen que Cristo ya va a venir. Eso saber que es, en otro lado no dicen así. Entonces uno piensa, hermanos, que tienen que haber corazones trabajados para poder ministrar la palabra de Dios. Y cuando uno piensa, yo medito, voy y digo, Señor, ¿de qué manera, cómo vamos a trabajar estos corazones que necesitan de Dios? Y hermano, el Señor ha enseñado, hermanos, de tener un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón que solo Dios lo puede hacer. Pero todo está en el plan de Dios, hermanos. Todo está en el plan de Dios. Pues, hermano, yo tenía un cuidado, hermano, por tanto que veníamos sufriendo desde hace muchos años. Y hermanos, cuando llegamos en el momento de tomar una decisión, ¿dónde nos íbamos a ubicar? Yo dije, que sea el tiempo de Dios. Yo ya no quisiera estar fuera del tiempo de Dios, porque uno tiene el pensamiento, hermano, la idea, o uno se adelanta y las cosas salen mal, o uno se atrasa o no alcanzan las cosas, o se lamenta, o qué vamos a hacer. Entonces pensamos que sea en el tiempo de Dios. Y yo creo que esto es lo que se ha venido, hermano, Dios trabajando, como hermano lo dijeron los hermanos que me antecedieron, hermanos venían explicando que no empezó el reino hace unos pocos años, sino desde que el Señor empezó a trabajar. Entonces, hermano, yo veo, hermano, cuando Dios dio su aprobación para la instauración del reinado de Israel, e hizo también grandes promesas a David, pero David llamaba a Dios su rey. Quiero ver, hermano, en el libro de los Salmos, y es exactamente el Salmo 5 que podemos, hermanos, poder abrir la palabra de Dios y verlo, hermanos, de qué manera el Señor, hermanos, lleva este mensaje a nuestra vida. Dice el Salmo 5, el versículo 1, 2 y el 3. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Cuando veo esta operación, hermanos, entre el rey David y el supremo rey, hermano, veo que, hermano, David nunca se creó él el rey. Él no cantó diciendo porque sigo siendo el rey, sino que, hermano, él pudo encontrar, hermano, una verdad en su vida, que el único que es rey de reyes y señor de señores es el que gobierna sobre la vida de él. Aleluya. Dele la ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Entonces, hermano, cuando dice la palabra, hermanos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío. Muchas veces, hermano, pareciera que el ministro ya no pudiera orar, ya no tuviera necesidad de orar, porque él es el ministro de Dios, porque es el pastor que ministra. Pero cuando yo veo esta actitud, pero ¿cómo lo reconoció? ¿Cómo David reconoce, hermanos, a Dios de una manera tan tremenda? El Salmo 139, hermanos, hace David un reconocimiento hermoso de Dios. Hermanos, yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo conoce en la palabra, pero qué bueno, hermanos, que le diéramos una repasadita. Cuando nos enseña, hermanos, la palabra, cuando dice de esta manera,
el versículo 1 del Salmo 139. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me eleva sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que a la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellas. Si me propusiera contarlas, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Hermanos, qué maravilloso, hermanos, cuando podemos pensar, hermano, que ni en un solo momento nosotros nos podemos esconder de Dios, hermanos. Qué maravilloso pensar, hermano, que no hay ningún momento que Dios no estuviera con nosotros. No hay hora que podamos decir, hoy el Señor se quedó, ahora estoy solito. No, hermanos, cuando podemos ver la claridad de esta palabra, entonces comprendo, hermano, cuando David le dice, Rey mío y Dios mío, siendo él un rey, hermanos, puede, hermanos, darse él a entender, hermano, que todo lo que él hace, hermano, aquí no hay nada que lo deja afuera, hermano, toda la actividad de su vida es Dios quien se mueve. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, esta maravillosa tarde? Hermanos, así es Dios con sus hijos, así es Dios con sus siervos, así es Dios, hermano, por eso es la humildad. Yo veo, hermanos, la humildad de este hombre de Dios. Cómo Dios lo alcanzó, hermanos. Dios buscando un rey. Y dice, hermano, y me encontré a uno conforme a mi corazón. Hermano, lo saca detrás de las ovejas. Era un pastor. Pero este pastor sabía defender las ovejas, porque dice la palabra que sabía matar osos y sabía matar leones. Hermanos, supo enfrentar al enemigo de Israel, que es Goliat. Supo, hermanos, sacar adelante todas las batallas. Y cuando Dios, hermano, lo pone como rey, nunca creyó David que él era un rey, sino que había algo más grande que él, que lo manejaba. Por eso, hermano, en sus momentos difíciles, como nos mostraron esta mañana, hermano, en los momentos que él tenía, hermano, momentos de dificultades en su vida, dice la palabra de Dios, cuando el profeta llega en su casa,
hermanos, y es sentenciado por Dios y es reclamado lo que había hecho, dice la palabra, es que por varios días él se postra delante de Dios, hermano, y le dicen: David, levántate. Y él dice: no puedo. Quizás Dios me va a perdonar, quizás Dios va a hacer algo. Hermanos, hasta cuando muere el niño, entonces él se levanta y dice: ojalá yo hubiera podido conquistar el corazón de Dios. Pero aceptó, hermanos, que lo que había pasado estaba en el plan de Dios. Es cuando yo empiezo a ver, hermano, que la vida del ministro no es fácil, hermano. La vida del ministro, hermanos, es estar bajo la dirección de Dios. La vida del ministro es estar bajo la mano poderosa de Dios. La vida del ministro es tener intimidad con Dios las 24 horas del día. La vida del ministro, hermanos, es estar en esa presencia tan sublime, sintiendo la aroma de Dios, sintiendo, hermano, esa belleza, como lo dice David: prefiero estar un día, dice, en tu templo que 1000 fuera de ellos. Hermano, ¿qué sería? ¿Dónde estaríamos hoy, hermanos? Pero el Señor nos convoca, nos llama para ministrar, hermanos, esta palabra a nuestra vida. Pero viene, hermanos, Sofonías, otro profeta de Dios, hermanos, que trae otra palabra, hermanos, y ya trayendo al pensamiento, hermanos, el pensamiento de Dios, el reinado de Dios, hermanos, trayendo para nuestro tiempo, para nuestros días, hermano, porque todo este tiempo que se desperdició, yo lo digo de esa manera, hermanos, y lo veo de esa manera, porque Dios trabajando las vidas, Dios queriendo hacer algo con su pueblo, Dios, hermano, enseñando milagros delante de este pueblo de Dios, Dios abriendo cosas maravillosas, hermanos. Cuando yo veo, hermano, que Israel come pan del cielo, dice, hermano, pan de ángeles comieron, dice la palabra. Los israelitas les dio agua, les dio pan, les dio carne, les dio su amor. Dice: en alas de águila los he llevado. Hermano, con qué cariño, con qué amor, hermanos, trabajó la vida de ellos. Pero ninguno de ellos le hizo caso, hermanos, hasta que ellos, cada uno de ellos, hermanos, los tuvieron que llevar a la esclavitud. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos, hermanos, murieron en guerra, muchos murieron de hambre, muchos murieron de enfermedad y algunos que se fueron a la esclavitud. Entonces, hermanos, Dios hace un anuncio de la palabra de Dios a través de Sofonías en su capítulo 3, versículo 15. Dice, hermanos: el Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti, nunca temerás mal alguno. Dice: el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Pero, hermano, un anuncio maravilloso de Dios, otro anuncio que Dios trae, hermano. El Rey está en medio de ti, hermanos, Dios anunciando. Pero, hermanos, entonces, ¿de qué manera Dios traería de nuevo esta palabra al corazón? Cuando veo, hermanos, esta palabra, entonces el Señor viene y anuncia, hermanos, para nuestra vida. Como Dios, hermano, tan hermoso, hermano, anunciando a su pueblo, algo bueno viene. Pues, hermano, yo me he alimentado de la palabra que nos han estado enseñando en este tiempo, hermanos, cuando se dieron los temas sobre el reino. Hermanos, nos dimos cuenta, hermano, lo maravilloso, hermanos, que Dios está haciendo con nosotros, hermanos, en este tiempo. Pero cómo Israel desperdició o despreció, hermanos, toda esta bondad de Dios, hermanos. Entonces aparece, hermanos, Juan el Bautista, Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Dice, hermanos, el versículo 1: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel quien había
escrito del profeta Isaías. Pero hermanos, lo que estamos viendo, hermano, cómo se lleva el mensaje del reinado hacia el corazón. Este hombre que se preparó, dice hermanos que vivía en el desierto. ¿Cuántos años se preparó, hermano, para llevar este mensaje al corazón, hermano, de su pueblo, al corazón de la humanidad, al corazón, para que hubiera un arrepentimiento? Dice, hermano, que no se contaminó con el medio ambiente, con dentro, hermano, de la humanidad en ese tiempo, sino se guardó su corazón, guardó su cuerpo, guardó su vida, porque dice, hermanos, que él mismo hizo sus ropajes, hermanos. Él dice que comía, se alimentaba con miel, de miel y langostas, hermano. No se contaminó. ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermanos? Es llevar el reinado de Dios, para que el reinado que llevaba dentro de sí, hermano, pudiera ir a entregar, hermano, tal como Dios, hermano, se lo había puesto en él. Que no se contaminara esa palabra, hermanos, que no llevara nada más, hermano, porque pensamos en por ejemplo, hermano, el tiempo que nos toca vivir, hermano, la moda y todo lo que está alrededor nuestro confunde, hermanos, a la vida del cristianismo en este tiempo. Pero Juan, hermano, se guardó para poder llevar esa palabra. Y dice que no contaminó ni sus ojos, ni su mente, ni su corazón, ni su pensamiento, sino que se guardó, hermanos, y lleva la palabra, hermanos. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios no es recibida? Como este mensaje del reinado de Dios, hermanos, no es recibido. Luego aparece, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 1, podemos ver también, hermanos, y en el versículo 15, que dice la palabra de Dios: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús hace su aparición, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale palmas al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, es que es lindo pensar, hermanos, que cuando viene el Señor, sin ni una contaminación, hermanos, de todo lo que es terreno, porque fue una operación milagrosa de Dios. Utilizó una virgen. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo. Hermanos, es el que hace el engendramiento a través del Dios Altísimo, para que Él viniera, hermanos, y ahora traer esta palabra. Por eso, hermano, cuando yo veo que cuando Dios se enoja, hermano, cuando va a venir la ira de Dios, y cuando vemos, hermanos, aquellas 10 vírgenes, cuando llegaron a tocar y les dijeron, el portero les dijo, no los conozco. Inmediatamente, hermano, reciben la condena y, hermano, los mandan a las tinieblas. Porque, hermano, hubo tiempo, hubo un espacio para que ellos pudieran trabajar, para que pudieran ellos, hermanos, revisar su vida y, hermano, cuidarse para Dios. Hermano, les dieron el tiempo necesario. Y este es, creo que, uno de los temores que hay, hermanos, en mi vida en este tiempo. Porque Dios, hermano, nos dio toda esta palabra que ya recibimos y ahora lo vamos a llevar, hermano, pero vamos a hacer lo posible que esa palabra que llevamos ahora no se contamine, sino que esta palabra que el Señor nos ha regalado podamos llevar en nuestro corazón
y podamos ir a darle a las ovejitas que nos esperan, hermanos, para que ellos también se preparen para Dios, y cuando venga el Señor en su parucía, hermanos, pueda haber un buen grupo, por lo menos Elim. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Los que estamos acá, preparemos estas ovejas para nuestro Señor, hermanos. Aleluya. Pero hermanos, veo de qué manera Dios trabaja. Hermanos, tan hermoso, hermanos, para que el reinado de Dios se vaya transmitiendo en los corazones, Pero ahora me doy cuenta, hermanos, cómo Dios, cómo Dios, hermano, lo va haciendo en la vida de cada uno. Y esto, hermanos, en realidad es lo que Dios, hermanos, quiere manifestar a nuestra vida. ¿Cómo lo presentó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 4, versículo 16? Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Cuando esta palabra, hermanos, Dios lo empieza a desarrollar de manera, hermanos, gloriosa en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si seguimos viendo la palabra, nos enseña, hermanos, que nada sacaron, hermanos, de ahí. Yo siento que es el peligro, hermanos, grande para nosotros hoy en día. Yo digo que vengo de lejos, hermano, pero estamos a 84 kilómetros. Pero hay hermanos que vienen desde Estados Unidos para venir a oír esta palabra, para venir, para llevar, hermanos, esta palabra. Porque, hermano, yo estoy seguro que allá, hermano, hay mucha necesidad. Ni en televisión lo he visto. Pero, hermano, yo me imagino también la necesidad hay allá como la que tenemos, hermanos, en nuestro país, Guatemala. En realidad, hermanos, estamos viendo situaciones tan difíciles, hermanos: secuestros, asaltos, violaciones. ¿Qué, hermano, está sucediendo en nuestro país en este último tiempo? Que creo que es el tiempo más difícil en la que estamos viendo. Yo creo, hermano, que la palabra que nos compartieron hoy en la mañana, hermanos, es la realidad de nuestra vida hoy en día. Pero, hermano, cuando el Señor vino y cuando podemos, hermanos, ver la realidad, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Hermanos, esta es la palabra, hermanos, que debemos llevar dentro de nuestro corazón. Pero esta palabra, hermanos, no fue aceptado. Según, hermanos, la palabra, el mismo Evangelio, en el capítulo 17, en el versículo 20, dice de la siguiente manera: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios
está entre ustedes. El reino de Dios, el reinado de Dios, que es lo que estamos tratando de enfocar. El reinado de Dios está dentro de nuestros corazones, hermanos. El reinado de Dios lo llevamos, hermanos, dentro. Pero lo que veo, hermanos, es que dice, hermano, los fariseos le preguntaron. Se suponía que eran los fariseos que tenían todos los cálculos. Se suponía, hermanos, que ellos tenían, hermanos, toda la cuenta, hermanos, de la palabra de Dios para que ellos lo pudieran revisar. Pero, hermanos, no nos damos cuenta que ellos mismos, hermanos, no se dan cuenta. Y es exactamente, hermanos, lo que pasa, hermanos, en la vida, en este tiempo, hermanos, en ir a la iglesia, pero hermano, no saber o ignorar, hermano, que Dios está ahí. Pues, hermanos, nosotros teníamos un rótulo que decía en la iglesia: esta casa fue creada para ti. Y le digo yo al pueblo de Dios, hermanos, esta casa fue creada para Dios. Pero usted, ¿cómo trae su corazón para venir a esta casa que es de Dios? Se dedicó a Dios. Entonces creemos que aquí van a ser sanadas nuestras enfermedades. Aquí es donde vamos a venir a dejar nuestras tristezas. Aquí es donde se va a ministrar nuestra alma. Es aquí donde vamos a encontrar nuestros triunfos y nuestras victorias. Pero muchas veces venimos y regresamos igual o un poco peor, porque, hermanos, no entendimos, hermanos, la palabra de Dios que nos enseña, que nos pone. Cuando dice, hermanos, le dice: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir, miren acá, mírenlo allá, desde cuánta. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que de nuestro lado está el Espíritu Santo de Dios, hermanos, podíamos, hermanos, ver cosas grandes, podíamos ver cosas maravillosas, porque yo ya no alcancé ver, hermano, lo que hermano Angelito estaba compartiendo, hermano, lo que fue la administración aquí cerca, hermanos, las manifestaciones gloriosas de Dios. Hermanos, yo creo que ese tiempo, hermano, tiene que volver a nuestra vida, hermano. Ese tiempo, hermano, lo vamos a experimentar otra vez. Ese tiempo, hermano, tiene que ser palpable otra vez en la iglesia. Pero todos los que estamos acá, hermanos, todos los que estamos aquí somos los responsables que esto, hermanos, se conecte y una vez más, hermanos, podamos ver una gloria de Dios manifestándose de manera especial. Llevamos la doctrina en nuestro corazón, hermanos, llevamos la palabra en nuestra vida, lo abrazamos, hermanos, tenemos, hermanos, tan clara esa doctrina en nuestra vida, pero nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de poner en actividad otra vez. Y yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque lo veo a usted, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cómo me gozo viéndolo a usted, hermano? De verdad se lo digo, hermanos, cuando hoy en la mañana habíamos más, y yo digo, Señor, ha crecido este número tan hermoso. Recuerdo en los días, hermano, cuando nos reuníamos con Otito Ríos, hermano, solo veníamos 4 y Otito, y a veces hermano Iván llevaba su silla, su mesa, su pizarrón, hermano, todo lo traía, y estábamos en un cuartito allá en la calzada Roosevelt. Ahí se empezó lo que es CIME, hermanos. Llegábamos 4, hermanos, y nos daban un estudio bien profundo, hermano. Decíamos, gloria a Dios, esto es el himno, y empezaron a vender los discos ahí, hermano, y qué bonito se sentía, hermanos. Pero luego, hermanos, se nos apagó eso, hermano. Después, hermano, cuando decían uno de los hijos del doctor va a ser pastor, yo dije, gloria a Dios, ahora va a haber una iglesia grande, y se nos fue el hermano, otra vez no se quedó. Bueno, yo me gozo verlo esta hermosa tarde, hermanos, con todo mi corazón. Se lo digo, hermano, porque creo, hermanos, que algo grande va a pasar en este tiempo. Con esta palabra, hermanos, con esta palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, quizás no lo que yo estoy dando, pero lo que hemos recibido, hermanos, pueda impactar nuestro corazón, hermanos, pueda llenar nuestra vida para que, hermanos, una vez más, hermanos,
el cielo que se había cerrado se empiece a abrir de nuevo, hermanos, y empecemos a ver cosas maravillosas, hermanos. Yo creo y estoy seguro, hermanos, que de esta manera, hermanos, la continuación del ministerio del doctor empieza a caminar de una manera gloriosa una vez más, hermano. Y creo que con esto finaliza definitivamente, porque no tenemos más tiempo. Me ha impactado las palabras que dejó nuestro hermano Jorge hace unos años. Dice: estamos en la última milla. Y digo yo: Señor, estamos en la última milla, tenemos que trabajar más duro, porque hay que traer las almas. Pero no solo hay que traerlas, sino la preparación que se hace para que cada uno, hermanos, pudiéramos estar juntos cuando el Señor venga por nosotros. Porque creo, hermanos, que eso sería la bendición, eso sería lo maravilloso, hermanos, que todos los pastores podamos vernos, hermanos, allá junto con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Oh, alabamos al Señor, hermanos, porque esto es nuestro mejor deseo. Y eso es lo que Dios, hermanos, pone al corazón nuestro para que podamos alcanzar. Entonces, hermano, las palabras, cuando estaba viendo esta palabra, porque me puse a temblar durante más de un mes cuando me dijeron que daba el tema, hermanos, yo decía: Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué palabra? Ay, hermano, pero pude encontrar esta palabra tan hermosa, hermanos, que el Señor pone en mi corazón durante 2 años completos, dice, hermano. Permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibió a todos los que iban a verlo, y predicaba el reinado de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor. Gloria a Dios. Esto ministramos, hermanos, a nuestra vida y a nuestro corazón en esta hermosa tarde, hermanos. Que podamos, hermanos, levantar nuestra cabeza, que podamos levantarnos, hermanos, cantar a Dios y decir: no, ya estamos viendo la meta, hermanos, los últimos esfuerzos que vamos a hacer, hermanos, para que podamos, hermanos, hacer la obra completa. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes, hermanos, ya han caminado bastante, hermanos, pero yo creo, hermanos, que esto último que nos toca caminar va a ser lo más glorioso. Quiero orar esta tarde dándole gracias a Dios, hermanos, para que Dios pueda seguir fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestro corazón y llenándonos, hermanos, para estar preparado de lo que viene para nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Creemos, Señor, que solamente tú puedes hacer la obra, Padre, completa en nuestra vida. Nosotros somos los vasos, Señor, pero necesitamos, Dios eterno, que en ese vaso esté depositado el glorioso Espíritu Santo, para que, Señor, se pueda hacer la obra que tú, Señor, quieres que se haga en este último tiempo. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, a la misión, Dios eterno, donde tú vas a respaldar con poder, Señor, a cada ministro. Porque creemos, Padre Santo, que solo tú lo puedes hacer, Señor. Tu palabra nos enseña: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso queremos llevar, Señor, a nuestro corazón. Queremos llevar a nuestra vida, Señor. Queremos hacer, Señor, tu voluntad. Deseamos, oh Dios, que nuestros corazones. Purifica, Señor, nuestras vidas. Señor, que estemos bien preparados para llevar este reinado, Señor, y poner, Señor, en cada corazón para que siga habiendo temor, Dios mío. Porque tú, Señor, preparas a un pueblo
que ya lo compraste, Dios mío, pero este pueblo necesita prepararse, Señor, y somos cada uno de nosotros los responsables, Señor, de hacer la obra. Aleluya. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.